Evangelio de hoy, lunes 30 de enero del 2023. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gadeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor. Reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios los paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versículos del 1 al 20. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Garasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar.
Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy tenemos dos mensajes, y el primero dice así: ¿qué sombras tenemos? Vemos en el Evangelio que Jesús iba llegando a la orilla del mar, y entonces desembarcó, y al encuentro le salió un hombre poseído por un espíritu inmundo. Tal espíritu se llamaba Legión, que significa que son muchos. Eso significa Legión. Y entonces dice el Evangelio que nadie podía sujetar a aquel hombre y andaba en los sepulcros, por mencionarlo así, en las tumbas. De aquí se viene este mensaje. ¿Qué sombras son las que tenemos? Primeramente, ¿cómo es que las vemos y cómo es que las reconocemos? Tenemos nuestra sombra, tenemos nuestros demonios porque los tenemos, y somos atacados constantemente por todo lo que podamos ser acreedores a tener, o por lo que tengamos que jalemos. Porque muchas veces, sin siquiera darnos cuenta, al estar viendo cosas que posiblemente sean películas, canciones incluso, juguetes, no sabemos lo que viene atrás de ellos. Un conjuro para que se hagan las ventas, para que se logren ciertos fines, ciertas metas. Las películas, y no es mentira, en muchas ocasiones ha sucedido que simplemente hasta en las películas, en los cines, a la hora de un estreno de una película de terror, se ven todo eso, y entonces somos acreedores. Podemos llegar a jalar ciertas cosas de toda nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Pero aparte de eso, ¿cuál es nuestra sombra que tenemos? ¿Cuál es ese defecto que ya hasta sin darnos cuenta lo hacemos? Ese pecado que ni lo tomamos en cuenta. Hay que reconocer esa sombra para que Jesús nos pueda ayudar y pedirle esa ayuda. Y entonces, una vez adentrándonos en la vida espiritual en Cristo, todo eso va a desaparecer, como lo dice aquí en el Evangelio, que el demonio, el espíritu inmundo que tiene, le pregunta a Jesús: ¿por qué me atormentas? No me atormentes, ni me pidas que salga de este cuerpo, no me expulses, porque entonces ellos tienen que tener un lugar de residencia. De la misma manera, todo ese pecado que tenemos. Y ahora viene el segundo mensaje que dice así: ¿cómo queremos interpretar el Evangelio? Ya hablamos de qué sombras tenemos, y hay que dar el paso para estar en luz, en gracia con nuestro Señor. Al preguntarnos cómo es que interpretamos el Evangelio, hay una parte en la que dice aquí que al Señor, al que ya le habían quitado esos espíritus, le pedía a Jesús irse con él. Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Y el Señor así lo hizo, se puso a proclamar en su ciudad. Todos se admiraban de ello. En la mayoría de las veces, al tratar de interpretar el Evangelio, vemos qué es lo que Dios le quiere decir al pueblo y no lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Todo esto de interpretar, todo esto de tratar de hablar de lo que sea, desde el Evangelio hasta interpretar una frase de lo que sea, de la física, de filosofía, psicología, de lo que sea. Tenemos que ver en nosotros, tenemos que tratar de ver en nuestro interior
de ver esa sombra que tenemos, y de esa manera podremos llegar a ver ese paso hacia la luz. Si todo el tiempo estamos pensando en ver qué es lo que le dicen al de al lado, cómo es que funciona esta frase con el de al lado, vamos desviados y seguimos en la sombra, y lo peor, somos ciegos que ven. Tenemos una gran sombra que debemos de quitarnos y debemos de abrirle paso a Jesucristo en nuestro corazón. Jesús no está titiritando del frío afuera de nuestro corazón, sin que nosotros no pensemos que nosotros tenemos que abrirle a Dios, tenemos que entrar nosotros. Dios ya está dentro. Y dice, los que sean sensatos van a venir a mí. Es como la parábola de las 5 novias que fueron sensatas y las 5 imprudentes, que se quedaron dormidas y cuando quisieron ya había pasado la boda con el novio, y entonces se quedaron esperando afuera. Tenemos que entrar a donde está Jesucristo, no porque Él nos lo ruegue, Él ya pagó con su sangre. Tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y de nuestras sombras, y nos tenemos que hacer responsables de darles esa luz a través de la palabra de Dios, a través de ese evangelio, a través de conocerlo. Nos hacemos en muchas ocasiones las personas santas, pero como dice Jesús, no somos más que unos sepulcros blanqueados por fuera, pero putrefactos por dentro. Hay que limpiarnos desde dentro y entonces la luz saldrá. No querramos limpiar lo de afuera y lo de adentro esté pudriéndose. Hay que sabernos limpiar de corazón para darle una buena morada al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.